No, todavía no empezó cuando lo guardes. Ahora sí. Bien, bueno. Hay una película de Hannah Arendt, no sé si lo dijimos, pero capaz que alguno la puede buscar ahí y ponerla en el chat. Eh, bueno, esto es un poco como empieza el capítulo que veníamos trabajando. Por eso fui un poco para atrás, porque habíamos avanzado sobre esto de el quiebre ese antigüedad-modernidad y la noción de ciudadano en Grecia. Y bueno, hablando un poco con Carla, que es la que trabajó el mismo tema, el teórico, los jueves, me parecía importante esta idea de vida activa, porque un poco nos trae a colación de dónde parte el razonamiento de Hannah Arendt, ¿no? Que, como dice ahí en la cita, la vida humana, hasta donde se halla activamente comprometida en hacer algo, está siempre enraizada en un mundo de hombres y de cosas realizadas por estos que nunca deja ni trasciende por completo. Cosas y hombres forman el medio ambiente de cada una de las actividades humanas que serían inútiles sin esa situación. Sin embargo, este medio ambiente, el mundo en que hemos nacido, no existiría sin la actividad humana que lo produjo, como en el caso de los objetos fabricados, que se ocupa de él, como en el caso de la tierra cultivada, que lo estableció mediante la organización, como en el caso del cuerpo político. Ninguna clase de vida humana, ni siquiera la del ermitaño, de la agreste naturaleza resulta posible sin un mundo que, directa o indirectamente, testifica la presencia de otros seres humanos. Este, con esto, un poco la autora lo que nos quiere decir es que de las... se los voy a explicar un poco con mis palabras y vamos a conversarlo un poco con las demás compañeras y compañeros. A ver, subo un poco el micrófono. Ahora, ahora me escuchan mejor. Sí, bien. Em, Ya sabes. Tiene que ver con que la existencia de las cosas eh, suceden a partir de que existe el ser humano, ¿sí? Esto no quiere decir que no hayan existido cosas antes, ¿no? De la existencia del ser humano. De hecho, la vida de la Tierra es anterior y del universo también. Sino que en lo que ella considera vida activa, la vida humana, las cosas suceden, aparecen, son nombradas, tienen vida y funcionan a partir de que el ser humano las nombra. ¿Sí? El ser humano les pone, hace un acuerdo y le pone un nombre. ¿No? En los diferentes idiomas hay diferentes acuerdos sobre cómo se llaman las cosas. ¿Sí? Esto no, después cada disciplina lo ve de forma diferente, ¿no? Los lingüistas dirían que es el lenguaje, los antropólogos que es la cultura, los filósofos que es el pensamiento, ¿no? Digamos como diferentes quiebres para el comienzo de esta vida activa. Eh, pero lo que nos parece importante es decir, bueno, el centro, digamos, de la existencia de las cosas es el antropoceno, ¿sí? Es decir, la existencia del hombre. El hombre es el que le da nombre y organiza las cosas en su mundo. Em, yo creo que no es el mejor ejemplo decir el caso de la tierra cultivada porque ahí hay un trabajo del hombre y que queda como muy claro, ¿no? Después vamos a ver las diferencias en trabajo, labor, etcétera. Pero es mejor ejemplo donde el hombre, digamos, no ha intervenido, ¿no? Porque esas cosas existen en nuestra vida a partir de que son nombradas, es decir, hasta a partir de que el hombre las descubre, ¿no? Si esas cosas no son, digamos, descubiertas, no existen, están dentro de lo que es la imaginación, la magia o otras posibilidades. Después, como les comentaba, cada disciplina lo mira a partir desde un ojo distinto a esa existencia. ¿Sí? No sé si quieren agregar algo, alguno de las compañeras, compañeros, estudiantes, quieren decir algo al respecto. No, no, lo más capaz que ahí, con esto que decías, Bruno, ella en la página 16, ahí en el capítulo 1, en realidad, justamente de la vida activa,
plantea esto de que precisamente el discurso es lo que hace del hombre un ser único, dice ella, ¿no? Entonces, esta cuestión que traías de la palabra y del nombrar las cosas es, si se quiere, en algún sentido, sacarlas del mundo terrenal para ponerlos sacarlas de lo terrenal, mejor dicho, para ponerlos en el orden del mundo, ¿no? Porque Hannah Arendt plantea que justamente el mundo es humano, es algo que implica en algún punto salir de lo meramente terrestre para ponerlo en el orden del mundo, o sea, en el orden del humano, lo que no significa que se pueda prescindir de lo terrestre, ¿no? No es prescindible lo terrestre, pero es salir de ese lugar de lo terrestre para ponerse en el mundo, el nombrar las cosas y el que seamos seres plurales, justamente, porque quien no nombra no es una única persona, sino que somos varios, digamos, cada uno en su singularidad puede nombrar, y eso, digámosle así, a la política por no haber una correspondencia total en lo que se nombra y ese mundo terrestre, digamos, ¿no? Es que lo que nos vuelca a la posibilidad justamente del debate, de la discusión, digamos, ¿no? O sea, el estar en términos de estar en un mundo, es lo que nos coloca en ese lugar posible, digamos, ¿no? De la experiencia humana, digamos, ¿no? A diferencia de la mirada, digamos, de la fisiología, la anatomía o incluso la antropología biológica, donde el hombre está en el mundo a partir de una evolución, donde al pasar a ser sapiens sapiens supera las camadas evolutivas anteriores. En este caso, el hombre está en el mundo a partir de, dependiendo de la disciplina, esa existencia, ¿no? Esa existencia, esa serie de acuerdos, ¿no? Que nos ponen en el mundo, ¿sí? Y no tiene que ver con la diferencia biotípica del ser humano, ni con el dominio, en principio, de herramientas, sino con la capacidad de hacer acuerdos y ponerle nombre a las cosas, digamos, ¿no? Y nada, esto eso es otra mirada sobre los procesos evolutivos que son más bien de resignificación que evolutivos, ¿no? Acá no se pone en juego, este, em, digamos, la diferencia biológica de una especie sobre otra, sino que lo que se pone en juego es la posibilidad de testificar ese mundo, a partir de que uno es ser humano. El otro día teníamos una conversación con algunas compañeras y compañeros de técnicas corporales, que, por ejemplo, en el caso del Kung Fu, ¿no? Y en el caso de algunas artes marciales, se copian o se imitan cuestiones animales en una especie de simbiosis donde yo soy parte animal y parte ser humano aprendiendo de lo animal o de la planta, ¿no? Pero es siempre a partir de que le pongo un nombre a eso y que entiendo que un tigre es un tigre o que un loto es un loto, dependiendo de la forma, el color y la función que cumpla y el uso que le dé a mi cuerpo para poner esa forma. Este, Digo esto porque es una de las discusiones que tuvimos hace poco y seguramente algunos de los estudiantes que estén a vuelta esté cursando la materia también. Em, Bien, hay una parte del, en, en la, en la obra de Hannah Arendt, en la página 39, si mal no recuerdo, página 22, en el caso de trabajo, lo fuimos poniendo ahí como para entender la globalidad de la idea. Estas tres actividades son las actividades fundamentales de la vida activa, ¿no? Eh, y cada una corresponde a las condiciones básicas bajo la que el hombre este, perdón, construye esa vida en la Tierra, ¿no? Entonces, la labor, que es la actividad que corresponde al proceso biológico del cuerpo humano, ¿no? Necesidades vitales o
o basales, se le dicen hoy los médicos, en torno al organismo, la supervivencia, este, esto que hablamos hoy, la necesidad de alimentarse, de reproducirse. El trabajo, que es la actividad que corresponde a lo natural de la exigencia del hombre. Y la acción, que tiene que ver con la actividad que se da entre los hombres y la mediación de la cosa o materia. Y esta acción es la condición de toda vida política, la que nos permite poner de alguna manera en diálogo estos determinados sentidos que les damos a las cosas, ¿sí? Me parece interesante hacer una aclaración, capaz que es una obviedad, decir que cuando habla de hombre habla de ser humano, ¿no? Bueno, en la cita en cuanto a trabajo ahí, permanencia y durabilidad de la futilidad de la vida moral y al efímero trabajo del tiempo humano, a lo que llama el universo de lo mundano, ¿sí? Me parece interesante ahí ver la cuestión, cómo se relacionan estos tres conceptos, ¿no? En ese universo de lo mundano, por ejemplo, la construcción de lo que es la necesidad en torno a la relación entre trabajo y labor, ¿no? Eso es lo que hace, por ejemplo, dirían algún otro autor, las distinciones de clases, ¿no? Lo que necesita, lo que construye, digamos, la necesidad de una clase y lo que construye la necesidad de otra. No sé si quieren agregar algo a esto. Sigo. De mi parte, sí, Bruno. Bueno, esto lo habíamos visto en la clase anterior, la idea de praxis y lexis, que estaba relacionada al nacimiento de la ciudad-estado, ¿no? Entonces, y a la idea de digamos, de resolver esta cuestión de la vida privada para entrar en el orden de la política, ¿sí? Entonces, así a la parte al final dice, de todas las actividades necesarias y presentes en las comunidades humanas, solo dos se consideran políticas y aptas para constituir lo que Aristóteles llamó el bios políticos, es decir, la acción, praxis, y el discurso, lexis, de los que surge la esfera de los asuntos humanos, de la que todo lo meramente necesario o útil queda excluido de manera absoluta. Me fui. Entonces, en esta cuestión que tiene la autora de traer esta idea de la vida en la nueva ciudad, ciudad-estado, que diferencia a la vida anterior, por así decirlo, pone como eje esta cuestión de la organización política en torno a las decisiones de ese futuro de las ciudades-estado, cuya cuestión central radicaba en resolver esas necesidades. Cuando hablábamos hoy en la diapo anterior, ay, que no puedo correr, las necesidades, lo que es el labor, las necesidades básicas, tenían que ser cumplidas para participar en la vida política. Entonces no eran todos los que eran llamados ciudadanos, no eran todos los que podían participar de esa vida política de tomas de decisiones sobre la ciudad-estado, sino que eran el grupo que tenía resueltas esas necesidades basales, ¿sí? Tenía resuelto lo de la casa, lo de la vida familiar, entonces podía actuar en la vida política.
Bueno, esto ya lo vimos. Y Quizás aclarar que dale. las mujeres, por ejemplo, se quedaban en el ámbito de la labor nomás, ¿no? De la en la parte de la satisfacción de las necesidades básicas en el conjunto, de los cuidados, de los hijos. O sea, no accedían a la acción en el conjunto, ni al trabajo. Sí, es bien interesante el caso de las mujeres porque también a su vez nace en este sentido, capaz que las compañeras que tienen más formación en este sentido, los compañeros, el mito de las amazonas, ¿no? Eran mujeres que vivían en una comunidad sin hombres, entonces era como el mito demostrativo de que la mujer podía sobrevivir sin el hombre y usaba al hombre solamente para el momento de la reproducción, ¿no? Hay un par de trabajos sobre el mito de las amazonas bien interesantes para pensar un poco esto, ¿no? La relación de la necesidad de- del otro o de los otros géneros. Tengo idea también, Bruno, Dale. no estoy tan segura, que quienes accedían también o sea, quienes tenían que trabajar para, para cumplir las necesidades básicas del hogar, tampoco accedían al bios políticos, ¿no? Sí, Se claro. quedaban como a ese nivel también, porque necesitaban como del trabajo para poder solventar las cuestiones básicas. Era otro el nivel necesario para poder acceder a ese tercer nivel, ¿no? Sí, la plebe, los esclavos, todos esos grupos no estaban dentro de esa movida. De hecho, Platón en la República nombra a los niños de bronce, de oro y de plata, eh, cuyo destino estaba predestinado, valga la redundancia, dependiendo de la cuna donde nacían. La República es un librito bien interesante que, bueno, Marx lo usa es una de las cosas que usa para pensar las cuestiones de las clases sociales. Este, entonces, entrando un poco en la autora, define estas dos posibilidades del pensamiento moderno para entender la decisión entre la división o la decisión entre lo que es la esfera pública y la esfera privada. Entonces, en la esfera de la polis y de la familia y finalmente entre las actividades relacionadas con un mundo común y las relativas a la conservación de la vida. El pensamiento científico que corresponde a este desarrollo ya no es ciencia política, sino economía nacional o economía social. O esa palabra en alemán que dice ahí, todo lo cual indica una especie de administración doméstica colectiva, el conjunto de familias económicamente organizadas en el facsímil de una familia superhumana, es lo que llamamos sociedad. Y su forma política de organización se califica con el nombre de nación. Vieron ahí que en esta cita lo que hace es una categorización, definiendo dónde va, digamos, cada administración, por así decirlo, ¿no? O cada nivel de administración. Eh, ya en ese, digamos, en ese razonamiento o en esta forma de ver la cosa, hay una dimensión que sería lo social, hay una dimensión que sería este, una forma política de eso social que, que le calificamos con el nombre de nación, en este caso de los griegos el Estado-nación, y otros lugares digamos que podríamos decirle de actuación de esta vida, ¿no? Entonces, digamos, voy a pasar al siguiente.
para el caso de este Estado-nación, los filósofos griegos, a esta vida de la polis, lo que decíamos hoy, los hombres libres, en este caso eran solo los hombres libres, como bien marcaba Lorena, eran aquellos que se podían dedicar exclusivamente a la vida política. Y esta libertad era una condición esencial para ser felices, ¿no? A lo que llamaban felicidad. La polis se diferenciaba de la familia en que aquella solo conocía iguales, mientras que la segunda era el centro de la más estricta desigualdad. Ser libre para los griegos no era estar sometido a estas necesidades que hablábamos previamente, bajo el mando de alguien, sino que tenía que ver con no gobernar ni ser gobernado. Esto quiere decir que ser libre era tener la posibilidad de tomar decisiones, ¿no? sobre ese futuro, ¿no? Digamos, el orden había un montón, digamos, de seres que no eran de seres humanos en ese momento, que no tenían esa posibilidad ni de ser libres ni de ser felices, ¿sí? Porque no entraban dentro de esta vida política. No sé si Jorge, Lorena o Malena o Gonzalo o alguno de los compañeros quieren agregar algo a esto. No, viste que ahí cuando plantea el orden de la familia desde lo privado, habla de homogeneidad, ¿no? También, como que hasta ese espacio son todos iguales, no hay diferencia, es como la diferencia está en el acceso justamente a lo público, ¿no? A la diferencia, incluso dice la más estricta desigualdad, dice la libertad, ¿no? Y como hace esta diferenciación entre el público y privado como más una homogeneidad y luego una desigualdad en el poder acceder, que evidentemente también eran unos pocos quienes podían acceder a la vida pública, justamente por esto, porque no tenían que tener ningún tipo de dependencia o necesidad en relación a sus necesidades básicas, y además no ser gobernado por nadie, dicen, no gobernar ni ser gobernado por nadie. Era como algo bien particular para unos pocos. Sí, yo con ese apunte casi Lorena apuntaría dos cosas más también. Una, con esto retomo justito con lo que dijo Lorena, que está bueno que a partir de lo que plantea acá Arendt, para los griegos el gobierno no era necesariamente del orden de la política. Me parece que es importante. No significa que estuviese por fuera, ¿sí? Pero el gobierno hacía más al orden, si se quiere, de lo doméstico, ¿no? Con esto estaba diciendo Lorena recién, y después Hannah Arendt ahí lo va a desarrollar justamente, va a ser una crítica a la modernidad en términos de que es justamente la economía que hace referencia al hogar, lo económico es del hogar, en la etimología de la palabra, ¿no? La salida de la economía, o sea, del hogar a la vida social, termina desplazando la política al orden de la economía, o sea, al orden del gobierno del hogar. Entonces me parece que eso es una cuestión importante porque hoy la preocupación central, podemos verlo en la mayoría de los sistemas democráticos, es el gobierno y no necesariamente la política. Esto es bien interesante porque uno de repente a priori tiene totalmente como sinónimos gobernar y política, ¿no? Y no necesariamente el gobierno termina siendo del orden de la política, sino más bien del orden de la administración de la necesidad. Entonces, a veces reclamamos a quienes nos gobiernan un poco de política, justamente para poder determinar, si se quiere, esa administración
a partir de una discusión política y no a partir solamente de una discusión económica. Que me parece que es como algo bien interesante para ver la actualidad del mundo griego y de lo que trae Hannah Arendt en este momento, ¿no? Y lo otro es leer un pequeño pasajecito que está en esa misma página que está ahí citada, pero que me parece que es vital para comprender también la relación entre lo público y lo privado en los griegos, ¿no? Que me parece que es importante. Dice: la esfera de la polis, por el contrario, era la de la libertad, y existía una relación entre estas dos esferas, ¿está bien? Entre la esfera y el privado, ya que resultaba lógico que el dominio de las necesidades vitales en la familia, esta esfera privada, fuera la condición para la libertad de la polis. O sea que lo privado no es como hoy lo vemos en nuestra actualidad en términos de lo que es empresarial, si se quiere, y lo que es estatal, sino que esa diferenciación entre lo privado y lo público tenía que ver con lo que era el orden de la necesidad resuelto en el hogar, el gobierno, por eso, y lo que era del orden de la pluralidad, ¿no? Lo que era del orden de los iguales en términos de que eran libres de la necesidad para poder participar de la política. Y en esa diferenciación no significa que una se oponga a la otra como tajantemente, sino que hay una relación planteada, resolver la necesidad para entrar en el orden de lo público, resolver lo que es del orden de lo privado para entrar en el orden de lo público, ¿está bien? O sea que lo privado, en un punto es condición también para el orden de lo público, pero no es el orden de lo público. Entonces, esto pensándolo en los términos del cuerpo, que era lo que planteaba al principio Bruno, de la cuestión de la labor y del trabajo como más del orden de lo privado y la acción del orden de lo público, porque en la labor y el trabajo lo que especialmente se manifiesta es la SOE, la preocupación por la supervivencia de la especie, del organismo, las condiciones para la reproducción de la especie. Si bien eso es condición, no es el orden de lo público, ¿está bien? El orden de lo público es la superación, la libertad de esa condición, de esa necesidad. No significa que no tenga que ser resuelta, tiene que ser resuelta. La superación de eso es lo que nos pone en el orden de la libertad y en el orden de lo público y de lo político. Entonces eso pensémoslo cuando la educación física se piensa para el orden del organismo, para el orden de la supervivencia, ¿no? De la salud en términos de supervivencia, o cuando podemos pensarla en la superación de eso. No significa que no tengamos que sobrevivir como organismo, superación, si se quiere, de la preocupación por el organismo, liberarnos de esa necesidad que tenemos que tener satisfecha, es lo que nos pone en el orden de lo público. Para pensar una educación física en términos del orden de lo público, tendría que ser una educación física que en algún punto nos lleve a pensar más allá de la condición orgánica de la vida, ¿está bien? Eso me parece que es interesante para relacionarlo con las cuestiones de nuestro campo, específicamente en este texto, ¿no? Está buenísimo esto, aparte agregando otra punta y en esto que levanta en este mismo sentido además, destacaría otro elemento de la cita que nos propone Bruno, que tiene que ver con esto de la violencia es el acto prepolítico de liberarse de la necesidad para la libertad del mundo. La cuestión ahí, la diferencia entre la violencia y la política. Para Hannah Arendt no es una cuestión que la violencia forme parte de la política, sino que, como vemos acá, lo coloca en el acto de prepolítico, es decir, la violencia puede resultar necesaria para salir de estas necesidades que trae Jorge, ¿no? De estas necesidades orgánicas, pero no es del orden después, la violencia no se manifiesta en el orden de la política. Esto también es una forma de concebir la política en Hannah Arendt, que puede ser diferente a otros autores, ¿no? Es decir, todo lo que sea de una manera comprendida en forma bélica no formaría parte de la política. Esto es bastante clave. Y por otro lado, no me parece tampoco menor traer en este mismo ejercicio, a modo de análisis y también tiro al resto de los compañeros, la posibilidad de participación en la política cuando
no están garantizadas las condiciones de subsistencia. Pensemos en cuáles son, en algún punto, las posibilidades de una familia o de algún actor o referentes barriales, desde esta perspectiva, de participar en algún tipo de debate o discusión, de un plenario o participación en alguna otra reunión, en algún otro espacio del barrio, cuando no tienen las condiciones mínimas. Cuando todos los días están teniendo que salir a buscar algunos pesos para la alimentación, cuando también tienen la vivienda, que justo en estos días aparte es súper complicado. Es decir, cuando esas cuestiones materiales no están resueltas también, cómo se complica participar en el orden de la política. Y esto me parece que, bueno, mete ahí un poco ese debate que está interesante. Está buenísimo eso, Gonza. No se me había ocurrido pensarlo por ahí, pero justamente ahora también me venía a la mente cuando uno quiere enseñar la participación, ¿no? Que a algunos niveles, por más que enseñes a colocar un punto de vista, eso no es posible luego si tenés otras cosas en las que tenés que pensar y resolver, ¿no? La vida se te va por ahí, ¿no? Y no hay como mucha posibilidad de acceder a ese nivel, ¿no? Y por eso muchas veces creo que pensamos en que los referentes que acceden a acompañarnos a nosotros, a los que están cerca de este posible debate sobre un territorio, sobre un proceso territorial, un problema, no son representativos del territorio en general. Justamente quienes no están siendo representados son justamente aquellos que no acceden a la vida política, ¿no? Y son los más vulnerables. Es todo un tema que me parece que está bueno para pensarlo por ahí, porque hay evidencia, y también pensar en esto, que la participación no es solamente aprender a ponerle voz a una idea, ¿no? Tiene que ver con otras cuestiones también. Sí, este, hay que ver como el derrame social de estas ideas, porque una cuestión es la participación política también, pero veamos el acceso a la universidad, veamos el acceso a otros niveles de trabajo y que implican tiempo en el cual yo no tengo que ocupar de mis necesidades para estudiar. Bueno, esto nos está pasando ahora, en el mismo lugar donde estudiamos, trabajamos, atendemos a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros amigos. Yo recibo el correo acá en la puerta, además. Me golpean la puerta porque vivo por Millán. Pasa gente. Eh, Eso implica un tiempo y un lugar que hoy está bastante sometido a determinadas situaciones y requerimientos que me parece que mezclan un poco la cosa, ¿no? Entre estas esferas. Em, Estas esferas que, como explicaban anteriormente, era de lo privado, donde yo me dedicaba, ahora más adelante vamos a ver la cuestión de lo íntimo también que entra en juego, yo me dedicaba a resolver las cosas de la casa, la familia, etcétera. Bueno, veamos quiénes son las personas que hoy se dedican sobre todo a eso, a resolver las cosas de la familia, de los hijos, de las casas. Y veamos también incluso en los partidos, hasta en los partidos políticos, quiénes son los que participan en la bancada del Senado de Diputados, ¿no? Ahí vemos claros ejemplos de, bueno, gente, para esto hay que tener cosas resueltas, ¿no? Mirá si voy a ir a militar, si tengo que hacer más horas para sostener la casa. Ni que hablar de los grupos que están más sumergidos, el tema de la participación. Y generalmente cuando decimos vecina o vecina, se nos viene a la cabeza la gente jubilada que tiene tiempo para participar, ¿no? Entonces, bueno, es bien interesante ver cómo derraman estas ideas en los barrios donde trabajamos. Voy a seguir a la siguiente diapositiva. Ay, me salté.
Bueno, otra de las ideas que trae es esta de la buena vida. Es la necesaria superación de la vida orgánica. La política requiere pensar el cuerpo más allá del orgánico, una vez resuelto esta cuestión orgánica, ¿no? Aristóteles califica que el ciudadano no era simplemente mejor, más libre de ciudadanos o más noble que la ordinaria, sino que de una calidad diferente por completo. Era buena, cuando hablando de la buena vida, en el grado de que, habiendo dominado las necesidades de la pura vida, liberándose del trabajo y la labor, en los cuadritos que veíamos anteriormente, y vencido el innato apremio de todas las criaturas vivas por su propia supervivencia, ya no estaba ligada al proceso biológico vital. Un poco acá la idea que para darse esta situación de la buena vida, había que superar estas cuestiones del orgánico, ¿no? Entonces, para entrar en la esfera, para pensarlo en la esfera de lo público, estas cosas había que superarlas, ¿no? Como decían hoy los compañeros. Entonces ahí entran las otras categorías, ¿no? De la felicidad, la libertad. No sé si quieren decir algo de esto, si no paso. Nos colgamos con el chat. Perdón, yo no puedo verlo el chat, avísenme. No, estaba contestando algunas cosas que fueron pasando ahí, pero evidentemente no podés estar en todo lo que da la clase. Me perdí de lo que estabas como planteando. Vieron que aquí, que en este sentido, para esta idea de Estado-nación, de ciudad-estado, perdón, griega, la comunidad va por otro lado, ¿no? Está integrada solamente por la gente libre. De ahí la diferenciación entre gobierno y política también, ¿no? Que hoy mencionaba, creo que Jorge. Digamos, ahí vemos como el fin de los ciudadanos, aunque diferentes en esta facultad, lo que intentan es conservar esa comunidad. Y esa comunidad está en la acción, ¿no? Como el tercer cuadradito de lo que veíamos hoy, ¿no? En esa relación entre las personas, que tiene que ver con lo público, ¿no? Para participar de eso público, entonces había que tener resueltas, o para estar en esa comunidad había que tener resueltas estas situaciones y bueno, y todos los ejemplos que poníamos recién para pensarlo hoy, ¿no? A pesar de que pensemos que este cambio a ciudades-estado se da unos 400 años antes de Cristo, ¿no? 400, 500 ahí, la vida de Platón, Aristóteles y toda esta gente. Pensemos que estamos más de 2400 años después y estas cosas nos trae Hannah Arendt como para repensar la relación en lo público, lo privado y la comunidad. Entonces todo lo que aparece en público puede verlo y oírlo todo el mundo y tiene la más amplia publicidad posible. Para nosotros la apariencia, algo que ven y oyen otros al igual que nosotros, constituye la realidad. Comparada con la realidad que proviene de lo visto y oído, incluso las mayores fuerzas de la vida íntima, las pasiones del corazón, los pensamientos de la mente, las delicias de los sentidos, llevan a una incierta y oscura existencia hasta que se transforman desindividualizadas, como si dijéramos, en una forma adecuada para la aparición pública. Yo tengo un par de cosas para decir de esto. La primera, me parece interesante como en el caso griego se daba esta cosa de pensar lo público, ¿no? Lo público como algo que algunos pocos podían participar. Sin embargo, la circulación en la ciudad no era solo pensado como lo público, ¿no? En la ciudad, en estas ciudades-estado circulaba más gente y habían cosas que se hacían públicas. Por ejemplo,
existían formas de teatro callejero, ¿no? O existían otro tipo de prácticas de estas nuevas ciudades-estado donde se decían cosas, ¿no? Y ahí aparecen también, en la obra de Aristóteles, la retórica, la crítica, la sátira, ¿no? Todos estos conceptos que nosotros hoy los usamos bastante, por ejemplo, para el carnaval, pero que ahí estaban bien presentes, ¿no? Y de alguna manera esos espacios se criticaban estas formas de vida, ¿no? De hecho, si buscan teatro griego van a encontrar cosas de estas, utilización de máscaras y etcétera, que todavía se sigue utilizando, ¿no? Como espacio de crítica, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos algunas prácticas culturales similares, ¿no? Donde bajo cara pintada, bajo máscara, se criticaba la vida pública, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, la vida pública es donde, o esto que parece en lo público, es lo que se puede ver, visto y oído. Lo otro, lo privado, era lo que quedaba en otro orden que no podía ser visto y oído, ¿no? Quedaba reservado para otro lugar, ¿no? O para otra presencia. Las relaciones de dominación se daban en todos, ¿no? Si queremos seguir con el hilo de lo anterior. Me parece que lo interesante es ver cómo se hace la separación entre lo público y lo privado, ¿no? Como en estas dos esferas, ¿no? Y quiénes estaban en ambos lugares, ¿no? No sé si quieren decir algo al respecto, si no sigo. Por ahí, Bruno, aparecía una pregunta de Gastón. Gastón, ¿te animás a comentar? ¿A traer la pregunta? Hola, hola, ¿se me escucha ahí? Dale, Gastón. ¿Cómo andan? Bruno, ¿todo bien? Nada, mi consulta era por ahí, traías esto de que entraba el teatro callejero, lo que podría ser lo público, o se transformaba que no era solo la gente libre, sino también que circulaba bueno, más gente. Mi pregunta era, ¿dónde entraba el deporte? O esta idea, yo soy fiel a que el deporte ha existido siempre, entonces se me ocurría esta pregunta de si entraría en lo público o lo privado. Y deberíamos definir deporte, ¿no? Yo te intentaría sacarte esa idea de que el deporte existió siempre, pero bueno. eh, en principio, porque si es a partir de que se nombra, trayendo la autora, el deporte como deporte empezó a nombrarse a partir del siglo X-XI, ¿no? Entonces los griegos no harían deporte, ¿no? Existían los Juegos Panhelénicos, donde estaban los Juegos Olímpicos, pero no eran deportes lo que hacían. Eran otras prácticas porque no las llamaban deporte, ¿no? Digamos, eran competencias, había incluso en esos Juegos Panhelénicos entraban los olímpicos y había muestras artísticas y había otro tipo de prácticas, ¿no? Lo que yo me pregunto, digamos, me estoy imaginando por dónde viene tu pregunta, que es un poco más compleja, en esto de la esfera pública y la privada, si a vos te parece que el deporte entra en la esfera pública y en la esfera privada, digamos, en lo público seguro, ¿no? Pero en lo privado, ¿vos pensás que el deporte no entra en la toma de decisiones de ciertas familias o de ciertas necesidades o de ciertas cuestiones que estarían en esa esfera? Digamos, te estoy respondiendo con preguntas, ¿no? Que es medio tramposo, pero solo para pensar un poco las prácticas culturales en general, ¿no? Porque, bueno, dale. Nada, comentarte, pensarlo también de la forma que vemos el deporte, porque es verdad que si no vemos, como vos decís, si no nombramos la cosa, no nombramos el deporte en esta época, tampoco se lo ve así, pero digo, por ejemplo, si hay juegos o actividades que se realizan, que la podemos, yo creo que verla desde las dos perspectivas, o sea, desde el lado de la familia y del lado de esta gente que podían formar parte de la comunidad, como decís vos, la gente libre. Entonces también, no sé, por eso preguntaba para ver si tenías alguna respuesta media concreta o si quedaba todo medio No, ahí.
digamos, Elías estudia en tiempo libre y ocio el proceso civilizatorio. Hay un trabajo sobre los griegos, este, y trabaja con el pancracio, que es una de las prácticas que estudia él. Eh, lo asocia bastante con la guerra. Y bueno, no todos los ciudadanos, no todas las personas que habitaban las ciudades-estado eran ciudadanos. Sí, todos los ciudadanos eran guerreros, ¿no? Eso es, o sea, tenían posibilidad de ser guerreros, no todos iban a la guerra, por así decirlo, ¿no? Pero todos eran entrenados con la posibilidad de ser guerreros. Y estoy hablando de los ciudadanos que no eran todos, sino aquellos que participaban de esta cosa que hablamos de lo público, ¿no? Entonces, no todos practicaban, no todos hacían esas prácticas, ¿no? Después, digamos, hay algún compañero de humanidades que trabajó sobre el cuerpo en la antigua Grecia, habla del gimnasio, las luchas, las gimnasias que se hacían en el momento, cómo los filósofos participaban de esos lugares y captaban talentos también. Eh, y cómo muchos digamos, de los generales griegos, y no estoy hablando de los griegos en sí, sino del Estado-Nación, que eran varias ciudades-estado, perdón, de la ciudad-estado Grecia, que eran varias ciudades, integraban también generales, eran filósofos y a la vez soldados, guerreros. Lo que a mí me parece que tenemos que pensar a partir de esto es deporte había en Grecia, dice Alberto Torres, convencidísimo. Bueno, habría que ir al pasado y preguntarle a los griegos. O buscar deporte en alguna estatua griega a ver si aparece. Lo que me parece interesante, pensando en base a la autora, no pensando en otras cosas, es, digamos, ver qué entra. Digamos, por ejemplo, hoy, ¿quiénes son los que toman esas decisiones que podríamos llamarlo público, ¿no? De cómo funciona el deporte? O lo podemos pensar con cualquier práctica cultural, ¿no? O con cualquier disciplina, con la medicina. ¿Quiénes toman las decisiones de cómo, cuánto y dónde hacer deporte? ¿No? Pensando así en lo público. ¿Son todos? ¿Son pocos? En el barrio, ¿quién toma las decisiones de cómo hacer deporte? Y qué se piensa que está por dentro y qué se piensa que está por fuera de eso, ¿no? Porque en realidad se piensa que el deporte es una práctica dentro de una cancha, 11 jugadores, pero bueno, hay una serie de decisiones que se toman para que eso suceda, que hace que el deporte sea una práctica que podríamos decir en el orden de lo público, pero en realidad las decisiones de eso no sé si lo toman todos y todas. No sé qué hacen los niños y las niñas en el fútbol infantil si toman decisiones, esas 42.000. Las 10.000 familias, los 10.000 orientadores técnicos, ¿no? Toman decisiones, digamos, estoy hablando de gente que participa en barrios, honoraria. Entonces me parece que sí, vamos a pensar lo público, lo común, lo público y lo privado en el deporte y traemos a la autora hoy. Tenemos que pensar esta serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, en las federaciones, muchos de los directivos son padres y madres de los deportistas, ¿no? Es bien interesante cómo se da esa relación, ¿no? Y la disputa por quién está en la selección, si mi hijo, el hijo del otro, ¿no? Y pensemos cómo eso se da en los clubes de fútbol también, ¿no? El otro día, bueno, ejemplos miles, pero voy a seguir, pero no sé si te contesté, Gastón. Pero la seguimos en el seminario de tesis o en el espacio taller. Le seguiría un poco, me parece que está claro que la denominación o la referencia al deporte es más que polémica, o por lo menos merece una discusión también como en sí misma en algún punto. Quizás se puede tomar más allá de ese punto polémico, digo polémico y de no tratarlo acá porque bueno, hoy no es el motivo, pero creo que también lo que Bruno está planteando es que bueno, podríamos pensar todo un curso a propósito de esta cuestión de si efectivamente hubo deporte o no hubo deporte, cómo historizamos el deporte, cuáles son los puntos
de inicio que nos permiten decirlo, y ahí, bueno, se entrecruzarán varias miradas. Cuando, por lo menos pensar quizás en relación a esto, sí, en qué mirada sobre el cuerpo existía en la Grecia, qué tipo de prácticas se encontraban. Bueno, sí, está la figura del gimnastés, que es un poco esto, ¿no? Que también trae de donde un poco la palabra viene también de la cuestión de la gimnasia, juegos que ocurrían, es decir, de alguna manera, sí creo que lo que plantea la pregunta de fondo también es qué tipo de relación con el cuerpo se planteaban en la época, y qué lugar tenían estas prácticas. De alguna referencia hay un texto de Richard Sennett sobre el cuerpo y la ciudad en el mundo occidental, que comienza en el primer capítulo trabajando un poco sobre la relación entre el cuerpo y la ciudad a partir de una obra de Tulcídides, que era uno de los generales o uno de los luchadores de la época. Y la cuestión de la imagen del cuerpo, los gimnasios eran espacios, bueno, del orden sí, de lo público, y había una cosa de exposición también de lo corporal, o sea, de exposición de andar, esta cosa de andar desnudos por la ciudad, que lo podemos ver en imágenes, tenía que ver con un tipo de relación que estaba planteado sobre lo corporal. Quizás para nosotros hoy, en lo moderno, andar desnudos por la ciudad es una cosa que no corresponde, es una cosa tirada a la esfera íntima, como quien dice, ¿no? Andamos desnudos en nuestra casa. Sin embargo, plantea Sennett, bueno, en Grecia, esta cosa estaba como más unida. El hecho de andar desnudos por la ciudad significaba de tener una relación fuerte con la ciudad. Similar en estos términos bueno, de sentirse como en su lugar, ¿no? Y por eso también, y no tener nada que esconder, además. Porque así como los debates públicos eran debates muy intensos, de mucha pasión, y a lo cual se exponía mediante la palabra todo lo que se pensaba, de la misma manera, entendían, tenía que ser en función o en referencia al cuerpo. No había nada que esconder. Y por eso se entendía también que se podía transitar, bueno, esto, con muy pocas ropas, o bueno, con el torso desnudo por la ciudad. Hacía esta relación entre el cuerpo y la ciudad. Una cosita ahí que me quedaba también de la pregunta. Intento ser lo más breve posible para no dilatarlo porque se nos va el tiempo, pero agregaría quizás simplemente como para pensar en esto de lo público y lo privado, para poder utilizarlo, si se quiere, como categoría para el análisis, ¿no? Que en este caso quedó respecto al deporte, pero podría haber sido con respecto a cualquier otro tipo de cosa, como creo que también lo estaba diciendo Gonza. Diría, vamos a decir así, en la pregunta, o repreguntaría en términos de decir qué tanto hay en el deporte de lo público y lo privado. Porque ponerlo dentro de un ámbito o de otro, y la existencia de estos dos ámbitos como cosas que no se relacionan, que se oponen, nos ubica en un orden de pensamiento que quizás no es exactamente el que propone la autora. Porque yo diría que quizás en el deporte hay tanto de lo público como de lo privado, ¿no? Y ahí justamente pensar en la cuestión del cuerpo en el deporte, como estaba haciendo recién Gonza, da como para eso, digamos, ¿no? Porque una cosa es hacer deporte porque mi organismo va a estar mejor, y que quizás es como cada vez se está difundiendo más el deporte en términos de hacer actividad física para saludable. Estaríamos, por más que salga a correr por la Rambla, estaría dentro de una finalidad privada, ¿no? Dentro de la conservación de la vida, ¿no? A su vez, la espectacularización del deporte que está en una cancha y que pasa por la tele, también uno lo podría poner dentro de una cuestión privada, en términos de que se lo vuelve mercancía
por tanto propiedad, no olvidemos la relación de la propiedad con lo común, en términos justamente para pensar esto de lo público, en tanto se vuelve una mercancía que es propiedad de alguien, es vendible. Entonces el deporte ahí pasaría a ser algo del orden de lo privado, en términos de que lo que se hace es vender a un consumidor individual que lo toma para sí como una necesidad, si se quiere, y no con una proyección política, no con una proyección en una afuera, ¿no? Entonces, buscarle al deporte su, si quiere, sentido público implicaría en algún sentido superar estas visiones de o volverlo una mercancía y una propiedad vendible y consumible individualmente, y también sacarlo del orden de la necesidad en términos de supervivencia, en términos de mejora del organismo. Quizás retirando de esos dos órdenes la cuestión del deporte, como podría ser el juego, la danza o cualquier otra, nos podríamos empezar a enfrentar al deporte en el orden de lo público. ¿Está bien? ¿Qué quedaría de eso, superadas esas dos formas posibles del deporte? Nos podríamos empezar a encontrar con qué del deporte tiene que ver con lo público, ¿no? Para encontrarnos entonces cómo pensar la relación deporte y lo público desde ahí, ¿no? Me parece que puede ser como, yo haría como ese intento de análisis para pensar la cuestión del deporte o cualquier otra, ¿no? En relación a lo público y lo privado. Sí, yo ahora que estabas hablando, Jorge, me preguntaba si comprar una mercancía también no me ubicaba en un lugar de lo político, ¿no? O una serie de mercancías no me ubicaba en un lugar político también, ¿no? Porque tiene una relación, las mercancías también tienen una relación con el estatus, ¿no? Lo que dice Bourdieu en La distinción, digamos que unas clases se quieren parecer a otras, ¿no? Y por eso nos gusta tomar un buen vino y andar en buenos autos a las clases medias, porque los ricos andan en eso y nos gusta el aire acondicionado, todo eso. Entonces, digamos, obtener mercancía también nos da un acceso, ¿no? Yo he escuchado a compañeros en otros lugares, ¿no? Decir que mandaban al hijo al crando para que se casara con alguien de ese estatus también, ¿no? Como para pensar cuestiones. Entonces, digamos, el acceso a determinados bienes también nos posiciona, digamos, en esta no distanciación entre lo público y lo privado, sobre todo porque para el caso del deportivo, si hay algo que se muestra en el caso deportivo y sobre todo para los instagramers, es la vida íntima, ¿no? La vida privada se muestra constantemente, lo que tengo, lo que no tengo, donde, bueno, los gestos, la cara y los objetos y la relación entre los mismos, los paisajes, ocupan como el lugar de esa muestra. Bueno, pero por eso, Bruno. Y en el caso de yo, que justo estoy trabajando con eso y estoy siguiendo un par de deportistas clasificados o están en eso a Tokio, me parece bien interesante cómo muestran constantemente. Uno diría, sí, una parte es porque viven de eso, ¿no? Viven de la publicidad, ¿no? Pero digamos, está cubriendo la necesidad, el orden de la necesidad, ¿no? Pero por otro lado hay una muestra de cómo ser y de cómo ser para acceder a ese lugar donde están ellos y ellas. ¿Qué decía Jorge? No, que justamente con esto que estabas diciendo ahora del deporte, nada, me parece que habría que como intentar de quitarlo, vamos a decir así, de pensarlo al margen del consumo individual. O sea, me parece que justamente cuando se pone en el lugar de que alguien lo pueda adquirir por una cuestión de estatus, como cualquier otro tipo de cosa, quizás no está en el orden de la política. Quizás te ponen en un orden de mayor poder, ¿no? Y de mayor dominio, y hasta si se quiere, podríamos decir, de mayor gobierno, pero no necesariamente del orden de la política. Esto pensándolo por lo menos en los términos aristotélicos y en los términos griegos, que es lo que está planteando ahora Hannah Arendt, ¿no? Si lo pensáramos quizás en términos más modernos, puede ser, pero en términos por lo menos de este lugar de pensamiento, mismo Aristóteles decía, no el que tenga por tener es libre justamente de lo que tiene, sino que está condenado a veces a querer acumular más y más. Entonces, vamos a decir, un capitalista que puede tener mucho poder sobre la organización de los estados en general, ¿no? Las transnacionales, etcétera,
no necesariamente participan del orden de la política en estos términos, del ser en común y de lo público, sino que justamente lo que hacen es privatizar, si se quiere, el funcionamiento de los estados para entrar en el orden del gobierno y de la economía y aislarlo del orden de la política, donde intervendría, por ejemplo, la posibilidad de un debate ético sobre cómo tomamos una decisión, y no solamente un debate económico de por qué tomamos esa decisión. ¿Se entiende? Que por lo general es lo que termina sucediendo, o cuando el único modo posible de la política es el económico, se hace en el orden de la necesidad, de lo que es posible, y no de lo que preferimos, ¿no? No del debate, el resultado de un debate, sino de lo que económicamente se puede, ¿no? Que es lo que uno resuelve en su casa generalmente, ¿no? Hace lo posible con lo que tiene. Y no lo imposible con lo que no se tiene, digamos. No, no se puede pensar en eso, ¿no? No hay un proyecto, no hay una posibilidad de un más allá de la economía, ¿no? Pero bueno, capaz que nos estamos yendo muy lejos, así que, Sí, perdón. te iba a contestar porque es la eterna disputa entre el racionalismo y el empirismo, pero voy a seguir con esto y después lo seguimos en la reunión. Ahí va. Em, bueno, es un poco subrayando lo anterior, ¿no? ¿Cuándo sucede, digamos, esto de la esfera pública y está relacionado a la posibilidad de esa acción que estaba en el otro diagrama? Entonces todo lo que aparece público puede verlo y oírlo todo el mundo y tiene la más amplia publicidad posible, que era lo que decía la diapositiva anterior. Y lo público significa lo que está en el mundo y eso que está en el mundo y puede verse, ¿no? En cuanto es común a todos nosotros, diferenciado de nuestro lugar poseído privadamente en él. Nada, como para marcar bien esta distancia y los lugares donde están ubicados los conceptos en el texto, como para orientarlos. Y preguntaban más arriba, creo que contestaron que Hannah Arendt va para el parcial, el capítulo 2, si no me equivoco, ¿no? El término, esto ya lo hablamos, lo trajo Jorge, fue la cita que trajo Jorge hoy. Solo existe una esfera pública y la consiguiente transformación del mundo en una comunidad de cosas que agrupa y relaciona a los hombres entre sí depende por entero de la permanencia. Si el mundo ha de incluir un espacio público, no se puede establecer para una generación y planearlo solo para los vivos, sino que debe superar el tiempo vital de los hombres mortales. El mundo común es algo en que nos adentramos al nacer y dejamos al morir. Trasciende a nuestro tiempo vital tanto hacia el pasado como hacia el futuro. Estaba allí antes de que llegáramos y sobrevivirá en nuestra breve estancia. Pero tal mundo común solo puede sobrevivir al paso de las generaciones en la medida que aparezca en público. Me parece que acá bien interesante esta idea de que la tradición tiene que ver con ese pasaje de generación en generación de ciertos conocimientos, ¿no? Y de alguna manera es una creación del pasado que se piensa en el presente para construir un determinado futuro, y la transformación tiene que ver con la vida de la comunidad, ¿no? O sea, aquellos que podían, digamos, transformar el mundo eran aquellos que tenían esa vida de acción, como decía el cuadro al principio, o esa vida que se podía intercambiar, o esa vida común y pública. Entonces, me parece en esto de pensar la cuestión de la tradición,
para pensar cuál es el conocimiento que se pasa de generación en generación respecto a la tradición, hay que superar esta cuestión de la vida privada que nombramos hoy, ¿no? Entonces, por ejemplo, también para el caso de hoy, pensemos cómo se toman las decisiones de ese pasaje generacional. Digamos, más allá de lo que podamos vivir y lo que sepamos, cómo se pasan esos conocimientos de generación en generación. El otro día hablaba con unos estudiantes de nutrición que me contaban que la formación de ellos era básicamente, bueno, en torno a la fisiología y a la biología de los alimentos, y no veían la alimentación como algo cultural, ¿no? Como ese espacio de encuentro donde se encuentra una familia, ¿no? Y a partir de eso la perspectiva del concepto de salud, ¿no? Digamos, la salud estaba asociada a lo biológico. Y yo le decía, bueno, que para mí era saludable ir un domingo a la casa de un familiar y comer un asado y tomar un vino, ¿no? Entonces, digamos, otra idea de salud que se pone en juego, que a veces no es tan, digamos, para usar otro ejemplo que no es el deporte, ¿no? Que a veces no es tan fácil de entender esa transmisión de generación en generación de recetas, de modos de hacer, que a veces no cumplen con una lógica técnica. Cuesta más hacerlo, ¿no? Hacer vino, por ejemplo, ¿no? O con una lógica de rendimiento, ¿no? Lo que es más fácil, sino que tiene que ver con conservar un conocimiento generación tras generación. Y me parece, digamos, y que se conserve en el tiempo más allá de la muerte de una generación, ¿no? Que se pase de una generación a otra. Em, bueno, por ejemplo, las recetas, un montón de cosas en torno a la alimentación, al encuentro, al quién se sienta, dónde se sienta, ¿no? Una serie de discusiones aparecieron ahí. Pero me parece bien interesante ver cómo la esfera se intersectan ahí la esfera de lo privado y de lo público, ¿no? Cómo digamos, las tradiciones familiares se ponen en juego en esas disputas en lo público en los diferentes lugares. No sé si quieren decir algo de esto. Si no, sigo. Solamente así bien cortito nomás, también como para enganchar con los autores que hemos venido trabajando anteriormente en algún punto, que de vuelta lo común acá se ubica en una fuera del individuo, ¿no? Ya sea afuera de la subjetividad, como estaba en el primer ejemplo de lo público, en términos de que es lo que se puede ver y oír, o sea, lo que está afuera, no es el pensamiento individual o interior o subjetivo, lo público, sino el que se pone afuera, el que es visible y oíble por todos, y a su vez también en esta cuestión de que lo común está dice ahí, en lo que agrupa y relaciona a los hombres, o sea, en aquellas cosas que están por fuera del hombre, no es que están adentro. Entonces, nuevamente, lo común no hace a una característica que cada individuo tiene como propiedad suya, sino que lo común hace a aquello que justamente no es del individuo, que está por fuera de él, ya sea en términos de pensamiento o en términos de cosas o en términos de lo que sea, ¿no? Es algo que está al margen de una interioridad. Me parece que eso es importante, que vuelta como para traerlo, para pensar que en esta relación de lo público y lo común que plantea ahí Hannah Arendt, ¿no? Porque también lo veíamos en algún punto con la idea de comunidad que trae Expósito en esta cuestión de que no era una propiedad de los individuos, sino que era algo que estaba por fuera y que los ponía en relación, ¿no? Justamente al estar por fuera los pone en relación. Eso. Entonces esta cuestión de lo común no entraría nunca en el orden de lo privado, de lo propio, ¿no? Sino que, como dice ahí al final, sobrevive porque está en lo público, ¿no? En aquello que está por fuera de nosotros o del ser humano y que es común a todos.
ahí avancé bastantes páginas para hacer un salto, digamos, y seguir la línea de esto de lo común y la diferencia para pensar otros autores lo propio y la esfera de lo público y la esfera de lo privado. Los hombres se han convertido en completamente privados, es decir, han sido desposeídos de ver, oír a los demás, de ser vistos y oídos por ellos. Todos están encerrados en la subjetividad de su propia experiencia singular, que no deja de ser singular si la subjetividad de su propia que no deja de ser singular si la misma experiencia se multiplica innumerables veces. El fin del mundo común ha llegado cuando se ve solo bajo un aspecto y se le permite presentarse únicamente bajo una perspectiva. ¿Sí? También tomándolo con los autores anteriores, si nosotros, digamos, en este sentido, lo común lo que permite es una posibilidad para pensar, ¿no? Para pensar aquello que no es propio, que no tiene una propiedad, que no es apropiable, ¿no? Entonces, si nosotros a eso le ponemos un significado único, una única perspectiva, nos quita esa posibilidad de construir eso común, ¿sí? Por eso, digamos, lo común pasaría a ser como algo que está en constante movimiento y en constante retroalimentación y construcción, ¿sí? Si nosotros definimos, contrario a la comunidad, a la mirada más esencialista de la comunidad, de que la comunidad es un grupo de personas donde vive gente bajo determinadas formas de hablar, costumbres, etc., de alguna manera esa idea de lo común, lo que dice la autora, ¿no? Nos muestra una perspectiva única, ¿no? Una perspectiva cerrada de cómo se caracteriza eso común. Que dejaría de ser común porque para esta mirada, porque pasaría de ser propio con determinadas propiedades o propio de una cultura o propio de un grupo, ¿no? Y lo que nos está dando la posibilidad para pensar lo común, Hannah Arendt como por ejemplo también Expósito, es de hacer una especie de quitar esa esencia dada, esta cosa cerrada de comunidad como grupo de personas con determinadas características, y si no tenés esas características no entrarías. Es una posibilidad abierta, ¿no? Donde la cuestión se da si nosotros podemos escucharnos, abrirnos y ver que la vida no pasa solamente por la cuestión individual, sino que tenemos que ver esa otra, digamos, esa otra crítica a la sociedad de masas que plantea Hannah Arendt, ¿no? Donde yo me muevo como una masa para pertenecer a esa masa, ¿no? Es decir, por ejemplo, las modas, o eso es un ejemplo clásico, es decir, es un movimiento que va hacia un lado y yo para pertenecer hacia el lado adquiero determinada forma, determinada postura, determinado objeto, para pertenecer a ese grupo de personas, ¿no? En el ISEF, me acuerdo que una vez tuvimos la discusión sobre los equipos deportivos, ¿no? Que era el clásico, uno daba la prueba de ingreso, entraba y se ponía el equipo deportivo, ¿no? Que marcaba entre los que participaban de eso común, que eran los que ingresaban y los que no ingresaban. El que no ingresaba no tenía equipo deportivo, ¿no? Entonces me parece, digamos, como ejemplo así, algo bien interesante que diferencia, es una mirada que diferencia a un grupo de otros, ¿no? Los que estamos adentro y los que no estábamos adentro, ¿no? No sé si quieren decir algo al respecto. Si no, Capaz comentar una cosa lo más cortito posible, porque estamos ahí en tiempo nomás, pero lo pondría esto mismo con la pregunta, que vos lo que estabas diciendo, Bruno, claramente, lo pondría en términos justamente de que cuando algo se vuelve a la forma mercancía, para poder pensar esto, ¿no? Y para justamente también relacionarlo con toda la cuestión del mercado y el neoliberalismo, ¿no? Cuando algo se vuelve a la forma mercancía, lo que puede parecer diverso, porque nos pueden presentar el mercado varios productos,
todo está bajo la forma mercancía, que es una única forma posible, ¿no? Entonces, cuando el cuerpo, por ejemplo, lo ponemos bajo la forma mercancía, como la única forma posible, o sea, la única forma de pensar el cuerpo es pensarlo como producto, como la construcción de un producto, de una mercancía vendible, ¿no? Y así se vende el deporte, se vende el juego, se vende la danza, se vende el cuerpo ideal, se vende un montón de cosas. Adquiere una única forma posible que en tanto tiene un único formato, está, si se quiere, se lo saca en ese sentido del orden de lo público y se lo pasa justamente al orden de lo privado, ¿no? Porque es la única forma posible de pensarse el cuerpo, digamos, ¿no? Entonces, pensarlo en el orden de lo público en algún punto quizás, o un ejercicio de pensarlo en el orden del cuerpo, en el orden de lo público y de lo común, es pensarlo justamente rompiendo con la forma mercancía del cuerpo, con todas las formas que lleven a pensar el cuerpo en términos de mercancía, y también incluiría ahí el cuerpo en forma de supervivencia, ¿no? Porque también lo podemos pensar eso como la única forma posible para la vida privada, digamos, ¿no? Para la superación de la vida privada. Eso. Nada, este ejemplo que trajiste me trajo un montón de cosas, pero voy a ir como para cerrar el tema y la última diapositiva. Este, cómo, digamos, cómo plantea la autora la cuestión de lo íntimo, ¿no? Eh, em, y no puedo evitar, Jorge, pensar en el caso del deporte, cómo se le ponen precio a los jugadores. Y dice, porque no, ese es como el ejemplo más claro. Me quedé colgado. Cómo pensamos que una persona tiene un valor, dependiendo, de hecho, más que la medida neoliberal. Hay un libro ay, la Sandra Davis era, que bueno, que nombra cómo se le ponía valor a las esclavas mujeres, que era una unidad productiva, igual que la del hombre, este, y que eso, cuando estaba embarazada igual era la misma unidad productiva, y bueno, qué hacían con los niños, las mujeres negras, etc. Sandra Davis creo que es, ¿no? Malena, ayúdame, ¿vos la debes conocer? ¿Quién? Angela Davis. Ángela Davis, ahí va. Este, Nada, que también el valor no es solamente la cuestión esta de ponerle valor a las cosas, no es solamente una cuestión económica de la economía monetaria, digamos, sino que puede ser un valor productivo, ¿no? Cuánto va, digamos, en valor en cuanto a cantidad de trabajo, en este caso, ¿no? En el proceso esclavista de Estados Unidos. Este, y me parece bien interesante, como así como cierre, que ya estamos en hora, esta cuestión de lo íntimo, para pensar la relación entre lo público y lo privado. Y obviamente cuando traía Gastón la cuestión del deporte, tenía que ver un poco con eso, ¿no? Cómo la vida íntima se muestra y cómo también entra en los objetivos de muchos ese querer ser de esa forma íntima también, ¿no? Eh, y cómo se pensó lo íntimo en un determinado momento, que debía ocultarse, en este caso en los griegos, ¿no? Que entraba en el orden de lo privado y de lo familiar, y cómo hoy se exhibe lo íntimo para que sea público, para que de alguna manera empiece a funcionar en ese sistema, ¿no? Porque esto que decía Jorge, hay un determinado rédito de mostrar lo íntimo, no solamente porque te volvés influencer este, o porque cobrás por el sponsor, sino hay un rédito simbólico, ¿no? En torno a la posibilidad de mostrarse. Me parece, nada, como un punto bien interesante que trae Hannah Arendt, ahí lo pueden leer hacia el final del texto. Eh, y me parece que señala esta cuestión de qué lugar en el mundo ocupa esto de lo público y lo privado, ¿no? En eso que dice al final, veremos que cada una de las actividades humanas señala su propio lugar en el mundo. No sé si quieren decir algo más al respecto. Lorena, Gonzalo, Malena.
Estamos en hora. Estamos en hora ya como para cerrar, sí. Y bueno, el martes que viene vamos a estar trabajando en modalidad taller. Así que si van quedando dudas o algún planteo, lo vamos trabajando con los tutores. Ahí va. Capaz que eso dejamos por acá porque si no estamos ocupando el espacio para otro que seguramente nos está esperando que nos vayamos para ocupar la sala. Así que, nada, como decía Gonza, el martes que viene taller y seguimos luego.